nos va a tomar más de 10 minutos ungirles a todos, porque literalmente vamos solo a ungirlos. Y si Dios nos diera una palabra, se la daremos después, pero los vamos solo a ungir, nada más. Esa es la dirección de Dios hoy, ungirles. Cuando les entreguemos un documentito, con ese documentito legal en su casa, lo pegue en su puerta, en su cuarto, en donde usted crea que es el lugar donde debe estar, ahí lo va a pegar. Es una hojita normal, así que la tiene que cuidar mucho que no se le estropee. Ahora se la entregamos porque es algo simbólico. Mi espíritu para que hablar en esta reunión. Algunas cosas debemos de ver, algunas cosas debemos de mejorar, algunas cosas debemos de cambiar. Por ejemplo, a partir de ahora los grupos de vida ya no se van a llamar grupos de vida principales, se van a llamar grupos de vida. Eso es importante. La Biblia dice en Nehemías que eran principales aquellos que subían a Jerusalén todos los días, no un día, ni 2 días, ni 3 días. Hay títulos que a veces nosotros como hombres carnales ponemos, pero el título solo es un título, pero demostrar lo que hacemos es muy diferente. Usted puede anhelar algo, pero antes de anhelarlo hay que demostrarlo con la vida. Podemos creernos que somos millonarios, pero si no trabajamos nunca seremos millonarios. Podemos creernos que somos millonarios, pero si no trabajamos nunca seremos millonarios. Podemos creer que somos súper espirituales, pero muchas veces nuestra vida no documenta eso. Cualquier cosita ahí nos puede quebrantar. Y quiero también decirles el día de hoy que lo que el Espíritu puso en mí, por si alguien dice me cayó a mí, que no le caiga a usted, porque el que nos caiga a todos. Esto no es para nadie, esto no es dirigido a alguien. Es esa etapa del ministerio donde uno llegaba y se tiraba una chinita para alguien desde el púlpito. Ahora es más de un padre espiritual hablándole a sus hijos. Ahora es más de alguien que ora por ustedes y que se ocupa por ustedes todos los días, que algo directo para alguien. Ya eso no. Así que abra su espíritu, porque esta palabra viene con unción de papá. Les voy a hablar de los tipos de hijos de los que la Biblia habla. La Biblia habla de 5 tipos de hijos. Todos son hijos, pero cada uno de ellos con alguna diferencia. Y yo quiero que tú, mientras la enseñanza se va dando, y ojalá que la apuntes, porque aquí todos somos servidores, así como ayer les dije que todo en el taller de padres, porque aunque usted no tenga hijos, posiblemente alguien llegará a pedirle un consejo si usted es líder, si usted le sirve a Dios. Entonces debíamos de estar aquí. Hoy le digo lo mismo, guárdelo en su espíritu, pero recuerde lo que naturalmente hemos aprendido: el que oye aprende, pero el que oye y escribe aprende más. Así que yo creo que es tiempo de que siempre traigamos nuestro teléfono para apuntar nuestras notas y que no nos confiemos en nuestra mente, que ya cuando el tiempo va pasando nuestra mente es traicionera. Pero conmigo le voy a leer 2 versos antes de ir a los 5 tipos de hijos de los que la Biblia habla. Vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15. El capítulo 15 de 1 de Corintios habla sobre la resurrección de los muertos. Es un capítulo súper escatológico, pero termina con un verso maravilloso que es el verso 58. Es un capítulo súper escatológico, pero termina con un verso maravilloso que es el verso 58, que dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Amén. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Amén. Creciendo en la obra del Señor siempre,
día de vacaciones, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 3 cosas importantes: siempre firmes, siempre constantes y siempre creciendo. Que nuestra vida de servidor sea una constante de crecimiento, que no sea una línea donde haya decrecimiento, que siempre sea una línea de crecimiento, firmes y constantes. Diga conmigo, levante sus 2 manos y diga, son palabras que lo atan. Diga conmigo fuerte: yo voy a ser firme, yo voy a ser constante y yo voy a crecer siempre. Vamos, dígalo fuerte: yo voy a ser firme, yo voy a ser constante y yo voy a crecer siempre en el nombre poderoso de Jesús. Nada ni nadie te va a poder hacer daño si tú no quieres que te haga daño. Nadie va a poder, si tú no quieres que te haga daño. Nadie va a poder destruir la obra que Dios ha empezado en ti si tú no lo permites, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y tienes que saber que la obra que tú haces no es en vano. No es en vano. Lo que tú siembras no es en vano. Lo que tú haces no es en vano. El tiempo que tú sacas no es en vano. Tú siembras no es en vano. Lo que tú haces no es en vano. El tiempo que tú sacas no es en vano. Y no te lo pago yo, te lo paga Dios, que es el que todo lo ve y es el que todo lo hace y es el que, aunque un hombre no vea, Dios sí lo ve. Ese pago te lo da Dios. Diga conmigo: el pago de mi trabajo viene de Dios. Vamos, dígalo fuerte: el pago viene de Dios, y que Dios derrame sobreabundantemente sobre tu vida en el nombre de Jesús. Primera de Samuel capítulo 15. Luego me dice amén. Amén. Dice así, 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Es una pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención con la grosura de con la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor delante de Dios? La obediencia. Vea, nosotros tenemos que aprender a ser obedientes a la primera, no a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta. Eso va a traer bendición sobre tu vida en todo lo que emprendas. En tu trabajo va a traer bendición. Tú no tienes que hacerle caso a tu jefe a la quinta, esa es la primera. Tú no tienes que obedecer a tu papá, a tu mamá a la primera, a la quinta, esa es la primera. Tú no tienes que obedecer cuando te dan una instrucción a la número 20. No, esas se hicieron para obedecerlas. Las instrucciones se hicieron para obedecer. Ahora, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, utilizamos las de Dios, que les obligaba a hacer sacrificios para obtener un beneficio. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en el Antiguo Testamento? A la primera era como se obtenía un beneficio. Entonces Dios dice: es mejor obedecer que sacrificar. Porque antes, para que tú obtuvieras la bendición de Dios, tenías que sacrificar un cabrito. Antes, para que hubiera redención de pecados, Jesús tuvo que sacrificarse en la cruz del Calvario. Pero ahora tú no tienes que sacrificar nada, porque Dios no quiere. Pero ahora tú no tienes que sacrificar nada, porque Dios no quiere que tú sacrifiques. Si mal llamamos sacrificio a sacar 1 hora y media de tiempo a la semana para Dios, es muy mal llamado eso sacrificio. Pero si lo utilizamos como obediencia, la obediencia bendice, la obediencia te cubre, la obediencia te guarda, la obediencia te cubre, la obediencia te guarda, la obediencia hace que seas bendito donde quiera que vayas, la obediencia hace que todos los que están sobre ti te bendigan. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 13: ¿quieres no temer la autoridad? Llámese como se llame la autoridad. Haz lo bueno, obedece y tendrás bendición. Resúmelo en obedecer, que cuando tú obedeces estás trayendo bendición para ti, estás trayendo cobertura para ti. Cuando una autoridad te habla, obedece, que eso te va a bendecir. Amén. Amén. 5 tipos de hijo. El número 1
primera edad es el hijo nepio. Ahí lo va a ver cómo se escribe así. Y tal casi como usted lo ve en el dibujo, así es. El hijo nepio, todo aquel que participa, dice Hebreos 5, todo aquel que participa, dice Hebreos 5:13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es, ¿qué dice? Porque es niño. ¿Es hijo? Claro que es hijo, pero es niño. De repente alguna diferencia con alguno que me dice: pastor, ¿por qué usted no saca a fulano de tal grupo? ¿Por qué usted no le dice a fulano de tal que casi no va, que mejor se ubique? Yo entiendo algo, es hijo, y como hijo lo amamos. Que sea un hijo chiquitico, que no sea un niño y solo actúa como niño. Claro, nosotros muchas veces queremos que nuestros hijos sean desarrollados para que puedan alcanzar cosas mucho más grandes, porque a medida que el hijo avanza, alcanza cosas mucho más grandes. La palabra que se utiliza, cosas mucho más grandes. La palabra que se utiliza como nepio es para referirse a un niño entre 0 y los 2 años, naturalmente. Es un hijo inmaduro e infantil en su manera de hablar y actuar. En su manera de hablar y actuar. Es la edad donde el niño no habla bien. ¿Ha visto usted algún líder que no habla bien? ¿Ha visto usted algún líder que en lugar de primero pedirle una explicación llega y le pega un grito? ¿Alguien ha visto eso? ¿Alguien ha visto a gente que no sabe hablar y que solo sabe reclamar? Esos son nepios. ¿Son hijos? Claro que sí. ¿Sabe qué se le hace a un hijo de esos? Venga, papito, venga, papito. No se ponga a discutir nunca con un nepio, porque usted sale perdiendo, porque él nunca lo va a entender. Entonces, venga, te amo, crece, madura, pero abrácelo. Él está en una edad que todavía no ha desarrollado. Es duro ver que no tienen esa madurez. Tienen algunas características, le voy a decir unas cuantas. Es movido y agitado emocionalmente por las circunstancias. Apunte ahí, solamente apúntelo, Mateo 14, verso 28 al 31. Pedro, en vez de continuar con sus ojos puestos en Jesús, los puso en las circunstancias. ¿Recuerda? Estaba Pedro caminando hacia la barca y le dijo a Jesús: si eres tú, llámame. Jesús lo llamó, empezó a caminar, pero lo que estaba sucediendo, Jesús lo llamó, empezó a caminar, pero lo que estaba sucediendo alrededor lo distrajo. ¿Y qué sucedió? Miró el agua y se hundió. Porque el hijo nepio mira las circunstancias, mira lo que está pasando. Es alguien al que, si tú le confías algo, muy posiblemente lo eche a perderlo, y para hacer que de eso sea algo más grande. Es fácilmente engañado. Efesios 4:14. Es fácilmente engañado. El niño espiritual se lleva todo a la boca, como el niño natural. Cualquier doctrina falsa lo engaña, pues no tiene fundamento bíblico. Estaba espiritual, pero llegó una falsa doctrina y lo engañó. No tenía la madurez, no tenía el conocimiento y no tenía la certeza de que no podía ser engañado por una falsa doctrina. Son personas turbadas y sin fortaleza espiritual, como Marta. Para todo esto le estoy dando Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Como Marta, turbada y preocupada con muchos quehaceres. Se turban por todo. Se turban porque ven algo bueno, se turban porque ven algo malo. Está todo precioso y el pelo en la sopa le echó a perder absolutamente lo lindo que estaba sucediendo, porque es gente que camina con un espíritu de turbación. No tienen madurez. De hecho, la palabra turbada, para los que les gusta el estudio de la palabra, significa dividido en dos pensamientos. Cuando alguien está turbado,
se divide entre dos pensamientos, cuando alguien está turbado, se divide entre dos pensamientos, entre lo bueno y lo malo. Siempre tienen los mismos problemas. Usted lo conoció hoy y lo viene viendo después de 10 años y es el mismo. Mire, un día estábamos hablando ahí en una reunión que teníamos precisamente al final con Bernie Wilson, que nos conocemos hace más de 25 años. Él tiene 55 años, ¿verdad? Impresionante. Él me conoció a mí a los 25 y yo lo conocí a él a los 30 años. El que estaba predicando aquí el domingo, hace 25 años lo conocí. Pero qué triste, estábamos hablando de gente muy antigua y ver que sigue con los mismos padecimientos, con los mismos problemas, con las mismas actitudes. Nada ha cambiado en ellos, siguen siendo niños. El tiempo pasa, pero siguen siendo niños. No hay madurez espiritual, siguen siendo lo mismo. Y lo peor sería que hayan retrocedido. Eso sí sería ya lo más feo. Lo peor sería que hayan retrocedido. Eso sí sería ya lo más feo. El bebé leche y no alimento sólido. Bueno, eso ya se sabe, Hebreos 5:12. Si se habla muy profundo no entiende y si se habla muy profundo no entiende y se atora. Personas conformistas no tienen discernimiento espiritual, porque todo, como dice Corintios, lo juzgan naturalmente. No tienen discernimiento entre lo bueno y lo malo. Son celosos. Cuando ven la prosperidad de otros, pelean por cosas pequeñas. Cuando ven que otro consiervo se está levantando, empiezan con celos. Cuando ven que otros se están empoderando, empiezan con celos. Cuando ven a otros que Dios los está posicionando, dicen: yo soy el que debería de estar ahí y no él ahí. Yo soy y no el que está ahí. Esos son este tipo de hijos. El número 2 es el hijo paidón. Son 5. El número 2 es el hijo paidón. Ahí está como se escribe: el hijo paidón. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. La palabra griega paidón se refiere al niño aproximadamente de 2 a 12 años de edad. Empieza a crecer, empieza a dejar de tomar leche, empieza a ver las cosas de una manera diferente. En esta etapa el niño tiene su propia voluntad. Ya usted no le dice qué hacer y qué no hacer. Empiezan a tener su propia voluntad. Ya usted no le dice qué hacer y qué no hacer. Empiezan a tener su propia voluntad emocional. Claro, por la edad sigue siendo inmaduro y su conducta lo delata muchas veces. Las características de uno de ellos es: no tiene control sobre su lengua. Hablan y a hablar, porque ya aprendieron a juzgar, porque ya aprendieron a decir. No tienen ese control. Critican y juzgan y hablan hasta malas palabras. Entre nosotros eso no creo que se dé. No creo. Para estas personas el controlar su lengua es un problema. Muchas veces en muchas cosas se presentan amigos del mundo. El mundo ofrece principalmente 2 cosas: deseos de la carne y vanagloria de la vida, y muchas veces se someten a eso. No tienen discernimiento espiritual, dependen de la unción de otros. Discernimiento espiritual, dependen de la unción de otros. ¿Ha visto usted esas personas que hay una actividad? Aquí estoy. Otra actividad por allá. Aquí estoy. Hicieron otra actividad por allá. Aquí estoy. Mire, tienen como una sed, pero yo le diría que es una sed rara. Porque si van allá y les imponen las manos, alguien que no tiene que imponerle las manos, cuidado. Porque si van allá y escuchan algo que no tienen que escuchar y están en un ministerio pesado, cuidado. Pero una de las reglas que nosotros teníamos, no sé si Freddy, ¿vos te acordás? Las reglas que teníamos, reglas de oro. Liz, ¿se acuerda? Sí, Pablo y Gwen se acuerdan. Sara se acuerda. ¿Cuál era una regla de oro que teníamos?
Porque no sabemos qué van a hacer en otros ministerios. Yo puedo dar cuenta de usted y que Dios me agarre del pelo, que Dios me agarre del pelo si yo lo malformo. Dios me va a pedir cuentas a mí por usted. Dios no le va a pedir cuentas a fulano y a sutano donde usted se va a meter. Dios me va a pedir cuentas a mí. Yo tengo que decir lo que yo hice con usted, a nadie más. Entonces, relax. La profeta Alexandra en la escuela de Águilas nos enseñaba que yo sé que Dios está en muchos ministerios y con eso no estamos juzgando, pero muchas veces vamos a lugares y no sabemos qué es lo que se va a impartir. Entonces bíblicamente nos llenamos de lepra. Entonces ella nos decía: si vas a un lugar donde no era la voluntad de Dios que fueras y te llenas de lepra, ¿por qué yo tengo ahora que quitarte la lepra? Sí, nos ponen más trabajo. Ahora, si va a ir a algún lado, coméntenos para ver si es bueno o no es bueno. Dios está en todo lado, como dice la pastora. Yo, por ejemplo, usted me pide permiso para ir donde el apóstol Ronnie a algo, es un sí adelantadísimo. Aunque es bueno que sea obediente y que pida permiso. Sí. Sí, cuando alguien llega nuevo piden carta. De hecho, el apóstol Ronnie va a venir aquí a la iglesia el 31. El apóstol Ronnie va a venir aquí a la iglesia el 31 de agosto. 31 de agosto, para que apunte esa fecha, va a estar, es jueves 31 de agosto. Va a estar con nosotros aquí el apóstol Ronnie. Va a ser tremendo eso. Nunca se independiza, porque siempre está dependiendo de las oraciones de otros, de la palabra de ánimo de sus amigos, de los consejos de su pastor. Aunque es bueno, pero no solo de eso puedes vivir. No se reproduce en otros. Muchas veces se conforma solamente con conocer los rudimentos de Cristo. No busca conocer más profundidad de la palabra. Número 3, el hijo Tecnón. De ese les hablé ayer muy escuetamente. El hijo Tecnón, Gálatas capítulo 4 verso 19, donde dice: hijitos míos, es Tecnón, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La palabra que se utiliza para referirse a un adolescente de 13 y 10. Yo podría decir que mi hijo Samuel está en esa etapa. Yo le preguntaba a Bernie el viernes, Bernie, porque tiene un hijo de 24, una hija de 24, otra de 22 y otro de 19, ¿verdad? Era así. Y yo le decía con una gran esperanza de recibir una respuesta: Bernie, y ya tus hijos dejaron de ser un problema en muchas áreas. Yo deseando que me dijera así: vieras que peor, me dice, peor, más problemas, se independizan, como trabajan, quieren hacer lo que quieren. Es un dolor más grande, me decía él. Y yo por dentro: guarda a nuestros hijos, decía yo, guarda a nuestros hijos. El Tecnón está en esa, como Samuel Pérez Bolio, el hijo del pastor y la pastora. Es la etapa más peligrosa, porque es lo que tiene que ver, ojo, para nosotros que somos papás de niños de esa edad, ojo, papás, los que tenemos hijos de esa edad, es la etapa, y los que están pastoreando hijos o están pastoreando gente de esa edad, es la etapa, ojo, es la etapa más peligrosa, porque es la que tiene que ver con la rebeldía. Buscan la independencia, creen que lo saben todo. Solo eso. No quieren ninguna responsabilidad.
Solo eso. No quieren ninguna responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Ni tampoco quieren dar cuentas. No quieren ser enseñados. Eso es así. Eso es así. Naturalmente y espiritualmente. Naturalmente y espiritualmente. No se someten. Yo, si usted quiere, ahora le paso toda esta enseñanza. Yo, el que la pida, no se la paso al que no me la pida. El que no me la pide, no se la paso. Él no se la paso. Al que me la pida, se la paso. Créanme que todo lo que yo pueda tener es de ustedes. Todo. Yo no soy de esos que no, me guardo la mitad de la enseñanza para mí. No. Todo lo que usted me pida. Doña Jenny es una que me pide enseñanzas a cada rato. Ahí van. Llegó Alejandro ayer y me enseñó. Y yo le dije, eso es un tesoro, pasámelos. Todos los audios desde el 2019 de las enseñanzas. Y me pasaba la fila. Pastora, aquí están todas sus enseñanzas. ¿Sabe qué hago a las 2 de la mañana cuando me levanto? Me pongo a oír las enseñanzas. Me decía él, eso es un tesoro, le decía yo. Eso es un tesoro, le decía yo. Pásemelas todas, porque ya yo ni mismo me acuerdo. Es un tesoro, sí, yo ahora se los paso con mucho gusto a los que lo piden. No se someten y se rebelan cuando son corregidos. Siempre están razonando el por qué deben obedecer. Mire, razonando el por qué deben obedecer. Mire, este es un conflicto que se da siempre muchas veces. El no saber canalizar una instrucción y más bien empezar a ver entre unas gran comillas, yo tengo que pesar todo, si es bueno o es malo. Y cuando empezamos a pesar nos convertimos más bien en alguien que cuestiona la obediencia. No le estamos diciendo que no piense y que no sea razonable, porque aquí nadie lo está mandando a tirarse un pozo de agua, ni a un guindo, mucho menos. La obediencia es algo tan importante en la palabra de Dios. Si usted se pone a leer la palabra de Dios habla más de obediencia que de unción, por ejemplo. Habla más de obediencia que de milagros. ¿Sabe por qué? Porque eso abre las puertas espirituales para que todo lo demás ocurra. Porque no simplemente se van, que sería normal que se fueran, sino que se van y se van hablando, trayendo de traer una división, porque si se fueron deberían de quedarse ya en silencio, pero cuando se van a través creen que van a traer a otros. Son hijos adolescentes que Dios los empieza a usar y creen que por eso ya están listos para dedicarse al ministerio exclusivamente. El hecho es que Dios los usa porque tienen una unción delegada. Espiritual la tienen, pero si se van antes de tiempo pierden esa unción. Mire, yo esto lo comparo mucho con mi hijo. Yo a Samuel y Sarai lo amamos con todo nuestro corazón, pero nosotros le hemos dicho a Samuel: si no nos obedeces, pierdes la bendición de la obediencia. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿A dónde vas? Aunque no sea bueno, yo le he dicho a Samuel: si algún día te encuentras en un lugar que no es bueno y te pasa algo, no dejes de llamarme, porque soy tu papá y porque correré y seré el primero que corre en tu auxilio. Está sobre tu vida la bendición de darte, la bendición. Ahora mi hijo simplemente pide y cuando podemos darle, le damos. Ahora nuestro hijo, como su hijo, simplemente cree que la vida es tan linda como: quiero ir allá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Y dónde está la plata? No sabe. Solamente tiene la bendición de su papá. Ahora nuestro hijo, como su hijo, simplemente cree que la vida es tan linda como: quiero ir allá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Y dónde está la plata? No sabe. Solamente tiene la bendición de su papá. Así son muchos hijos en el ministerio. Mire, qué dolor me da a mí ver a algunos que tienen ministerio y que no lo están ejerciendo porque este es su papá. Así son muchos hijos en el ministerio. Mire, qué dolor me da a mí ver a algunos que tienen ministerio y que no lo están ejerciendo porque se salieron antes de tiempo. Eso no me causa a mí más que dolor. ¿Sabe por qué? Porque son hijos.
que deberían de estar, pero cuando se van antes de tiempo pierden esa unción porque era de sus papás. Como cuando un hijo se va antes de tiempo, pierden la unción o pierden la cobertura de sus papás. Tienen un espíritu de independencia terrible, no saben trabajar en equipo, personales primero que la agenda del reino, buscan un lugar donde se les pueda dar una posición y no para servir. Son susceptibles al orgullo, piensan que lo saben todo. Bueno, no apunte, yo ahora se lo paso. Se consideran mejores que sus autoridades muchas veces. Se lo paso. Se consideran mejores que sus autoridades muchas veces. Usan expresiones como estas. Escuche. Cualquier parecido, repréndalo. Si yo fuera el pastor, haría esto y esto y esto. Y no lo hizo, y vea lo que le está pasando. Tranquilo, que el de las cuentas es el pastor. Tranquilo, no se me preocupe. Si yo mandara, yo haría esto. A otros a veces llegas. No. A veces lo que nuestros hijos nos dicen nos da risa. Pero hablo naturalmente, hijos de nuestras entrañas. Si yo mandara, haría esto, decía ahora la pastora. Ponen primero los dones antes que el carácter. Eso lo hemos hablado muchas veces. Un don sin carácter se echa a perder. Primero carácter y después los dones. Si tú tienes carácter, todo lo que Dios ponga en tus manos lo vas a producir y lo vas a multiplicar. Si tú tienes unción, carácter, esa unción se pierde. Pero cuando tú tienes carácter y Dios pone unción sobre tu vida, eres una bomba. La unción habla de permanencia, de crecer y de estar firme. Cuando tú tienes carácter, Dios puede poner en tus manos lo que sea, que eso lo vas a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede poner en tus manos lo que sea, que eso lo vas a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El hijo Telio, o el que hablé ayer, Huíos, ahí le va a aparecer. El hijo Telio, ese es el mismo que hablé ayer, Huíos, Telio o Huíos, palabra griega que significa maduro. Ese es el número 4, maduro. Primera de Corintios capítulo 2 verso 6. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ayer lo leímos, son virtud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8, 14 y 15 es el hijo que ha sido desarrollado y ha llegado a una etapa de madurez, la cual le permitirá ser enviado por el Padre y recibir su herencia. Todo, amado y amada, todo. Y nosotros de verdad creemos en eso. Creemos en eso firmemente, y lo mejor que nos puede pasar a nosotros como pastores es tener manos derechas. En quién delegar algo, a quién entregarle algo. Aquí es tener manos derechas. En quién delegar algo, a quién entregarle algo, a quién decirle: desarrolla esto, haz que esto crezca, haz que esto sea más productivo que como yo lo tenía. Mire, los dueños trabajan con gerencias que ese gerente hace que su negocio sea más desarrollado como él lo podría hacer. Yo estoy seguro que Wendy tiene un área administrativa, un área de gerencia, y a ella le piden cuentas y ella tiene que desarrollar esa área. Su jefe, y estoy seguro que su jefe, si trae ganancias mucho más que las que él podría dar, estaría feliz. En la iglesia es exactamente igual. Entre más desarrollados estemos en los dones, en el ministerio, más cosas se te van a delegar. No es bueno que solo una pareja haga todo. No es bueno que solo una persona haga todo. No es bueno que solo fulano es bueno que todos los que servimos tengamos la capacidad de tener esta madurez para que podamos desarrollar las cosas y podamos acrecentarlas. Pero ¿sabe por qué no sucede? Porque muchas veces si ponemos en las manos de alguien algo, encuentran haber defectos
empiezan a ver lo malo porque no son hijos todavía, que sean maduros. Características: están listos para ser enviados. Cuando hablo de ser enviados, no es que usted ya empezó a ser maduro y ya usted quiere irse de la iglesia. Pastor, ya envíeme a ser pastor. No es eso. Es que ya usted está listo para servir y para... No es eso. Es que ya usted está listo para servir y para servir de una manera en donde Dios lo va a usar extraordinariamente. Amén. Están listos para ser enviados. Una cosa es ser llamado por Dios al ministerio y otra cosa es ser enviado por Dios. Totalmente diferente. Entre ser llamado y ser enviado toma un periodo de tiempo dentro del cual se desarrolla, se prepara y se equipa a la persona. A Pablo, por ejemplo, le tomó 15 años. A Pablo, no Pablo García, pastor de generación, sino a Pablo, el de la Biblia. A David, 15 años. A Jesús, 30 años. A José. ¿Cuál es el proceso de Dios para ser enviados? Dios nos llama, Él es el único que llama. Dios nos prepara, la preparación del carácter y preparación bíblica. Dios nos aparta y ordena para ser enviados. Está muerto a la vanagloria y a la crítica. La crítica no le hace daño a alguien maduro. La gloria y a la crítica. La crítica no le hace daño a alguien maduro. Mire, a usted le pueden decir y decir y decir y criticar y todo lo que quieran, algo así como la selección. ¿Cuánto va? Como la selección. ¿Cuánto va? Algo así como la selección. Ese fue un mensaje de Samuel, de fijo. Mire, así a ellos les dan y 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 ahí siguen. Sí, ahí siguen esos que saben. Ay, no. Hay un jugador que se llama Zamora de Saprissa, aquí los sapricistas, que toda entrevista que da dice que está con un psicólogo. Toda entrevista que da dice: es que me afectó estar en banca, pero el psicólogo me ha ayudado mucho. Es que toda entrevista. ¿Sabe qué le dije yo a Samuel? Si sigue con esa hablada, no va a llegar a salir del país. Psicólogo. No tiene carácter. El carácter te hace alcanzar cosas que ni siquiera tú mismo te imaginas que Dios te va a dar. La voz de Dios sabe oír y obedecer. Sí, que me estaba acordando en el caso para los liguistas de Jonathan McDonald's, para equiparar aquí con Capa, que ya estaba dolido, no mentira, ya estaba ofendido, mentira. Jonathan McDonald, un super jugadorazo, goleador, y nunca salió a la selección. ¿Por qué? A la selección, ¿por qué? Porque se ponía bravo y se quitaba los zapatos y se los tiraba a la gente. Porque gritaba, porque peleaba, porque la gente así nunca llega más allá de lo que Dios ha establecido que llegue. Es maduro y sabio de la palabra en su vida diaria. La sabiduría es la mayor virtud de un proceso que ha alcanzado. Está muerto a la vanagloria y a la crítica. Lleva mucho fruto. No se ofende fácilmente, conoce su identidad, es prudente en su manera de pensar, ha desarrollado el carácter de Cristo, recibe revelación directa de Dios, se sustenta de alimentos sólidos, es pronto para oír y tardo para hablar. No es de esos que antes de oír habló. No, primero yo y después habló. Es estable antes de oír habló. No, primero yo y después habló. Es estable emocionalmente. Honra a sus padres espirituales. Los honra con palabras de afirmación. Habla bien de sus autoridades. ¿Alguien alguna vez ha hablado aquí mal de una autoridad? O sea, legalmente. Alguien levante su mano si usted alguna vez ha hablado mal de una autoridad. ¿Verdad que sí hemos hablado alguna vez mal de una autoridad?
espiritual, natural, laboral. Hemos hablado, ¿verdad?, mal alguna vez de una autoridad, de las autoridades que están ahí puestas por Dios. Puestas por Dios. No es bueno hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque atraemos maldición. Si hay algo que yo he aprendido en este camino, es que cuando usted honra, la Biblia lo dice, cuando usted honra, Dios le honra. Y para que usted honre a una autoridad, llámese cual se llame, usted no necesita dinero. ¿Sabe? Por ejemplo, a mí me encanta cuando Yasmín nos pide una consejería. Yasmín, pero pastor, ¿nos puede atender? Yasmín llega con un queque, llega con un montón de cosas ahí. Yasmín, ¿para qué trae todo eso? Para que tomamos café. Usted sabe que eso hace la consejería más amena. Y ella misma lo hace. Y ella misma lo hace. Liz, una vez que atendimos una consejería, ella estaba en esa cuestión de que no podía comer muchas cosas, pero no le evitó traer ese montón de cosas que ella misma no podía comer. Sabe que las pequeñas, no nos acostumbremos solo a recibir, porque si nos acostumbramos solo a recibir, nunca vamos a ser más bendecidos. Como ayer le dije, ¿uno puede vivir sin honrar? Por supuesto que sí, a través de la honra que tú das, que la misma honra que uno puede llevarse. Amén. Nunca te acostumbres a que solo te den. Empieza a dar. Amén. Yo tengo, por lo menos yo tengo una y les pongo un ejemplo que yo mismo hago y que la pastora hace. Cuando nosotros salimos con Pablo y Wendy, que son pastores, el 99% de las veces nosotros los invitamos, porque fue una decisión de nosotros. Una vez iba a pagar y Wendy, no pastor, yo, no que yo, y no sé en qué, y Wendy, no pastor, yo, no que yo, y no sé en qué momento se pasó la tarjeta de ella. Y bueno, de ahí, está bien. Pero yo le dije, no sé si fue a Pablo y a Wendy, mientras yo tenga, porque el día que no pueda, ni modo, pero mientras, ¿verdad? ¿Sabe para mí qué es eso? Honrarles. Ahora, yo podría decir, yo soy el pastor, honrenme. Como te acordás, aquel Wilson, usted me tiene que dar el diario la primera semana, usted me tiene que dar el diario la segunda semana, usted me tiene que dar el diario la tercera semana, y usted me tiene que dar el diario la cuarta semana. Por paga el recibo de la luz, usted me paga el recibo del teléfono. Pastor, pero ¿qué? ¿En serio? Sí, y éramos una iglesia de más de 5,000 miembros. ¿Qué le parece? Se abusaban de esa manera. Al que llegaba tarde una célula, una Méndez por ahí, llegaba y decía, paga una multa. El que llega tarde hace 28 años, porque nos obligaban a llevar, eso era, en lugar de obediencia, era sacrificio. Nos obligaban a llevar el bosquejo de la enseñanza del domingo, que por cierto, recuerden que en el grupo de vida la dinámica es enseñanza, oración, invitados nuevos. Bueno, y usted tiene ahí el cosito de la dinámica. Si hace otra cosa, las ofrendas, que de los grupos de vida solo como 3 ofrendan, de todos los grupos de vida, de todos solo como 3 ofrendan, etcétera. Pero, ¿de qué estaba hablando? De la Méndez, pero, ¿de qué estaba hablando? De la Méndez. No, del bosquejo. Y como a veces algunos son vivillos, entonces decían, yo no traje el bosquejo, ¿por qué no me imprimís el tuyo? Entonces habían 2 o 3 que llevaban, eran 12 bosquejos, pero 3 eran iguales. Y creían, el que conoce al apóstol Guido Luis sabe que él no se va así nomás. Él los leía y cuando veía 3 iguales, rompía delante de todos los 3 y decía, alguno de ustedes lo copió. Díganme cuál fue o lo saco a los terribles. Eso es, sí, terrible, horrible y feo y espantoso. Yo no lo haría nunca,
pero éramos más de 5,000 miembros. Citaban a una escuela de formación a la 1 de la mañana y estábamos los líderes a la 1 de la mañana. ¿Cuántos, pastor? Habían escuelas de 300 a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana y estábamos los líderes a la 1 de la mañana. ¿Cuántos, pastor? Habían escuelas de 300 a la 1 de la mañana. Ahora, todo eso hizo mella después, pues ya eso es otra historia. Lo que te quiero decir es que nos odian. Ahora, todo eso hizo mella después, pues ya eso es otra historia. Lo que te quiero decir es que nosotros debemos de ser hombres y mujeres maduros. Amén. Y para terminar, de este casi nunca se habla, del hijo pater. De hecho, si tú te metes un poquito más en el estudio de la palabra griega de hijo, te encuentras más de 2 significados, porque siempre se predica solo de huigos y tecnón, de maduro e inmaduro. 5 significados, ya te di 4. El número 5, y es el más alto de todos, es el hijo pater. Así como está ahí, así se escribe, pater. Salud. Tienen un gran anhelo. Esto ya es otro nivel. Este es otro nivel. Tienen un gran anhelo de reproducirse para que cumplan su propósito. Enseña a otros a que brillen y cumplan la voluntad de Dios. Equipa a otros para la obra del ministerio. Los meten a escuela de formación, los mandan a escuela de formación para que sean formados, para que se desarrollen como líderes. Es una fuente, le da a sus hijos conocimiento, información, oración, apoyo, ayuda cuando lo necesita. Ha llegado a ser un mentor. Ha llegado a ser un mentor. Tiene la habilidad de identificar y desarrollar el potencial de otros. Invierte su vida, sus talentos y sus habilidades en otros, como lo hizo Jesús. Es un nutridor. Les da una afirmación. Constantemente los nutren con palabras de afirmación. Tú puedes, tú lo haces, tú eres el mejor. Aunque esto te pasó, sigue adelante. No puedes quedarte ahí. Es un progenitor. La palabra progenitor se compone de 2 palabras. Pro, que significa genes. Los genes son el alimento que posee la calidad de vida en un ser humano. Los genes del padre determinan la calidad de vida, lo que sale de él. Déjeme decirle, detenerme un momentico aquí, solo me faltan 3 puntitos aquí. Déjeme detenerme un momento aquí. Si uno como líder, si uno como líder logra desarrollar el mismo ADN en otros, alcanza el éxito. ¿Sabe por qué? Porque cuando empiezan a ver las cosas igual que uno, entonces usted les puede delegar aquello, porque lo van a hacer igual que usted. Ejemplo bíblico: llegó Eliseo, se iba a morir, Dios le dijo: te vas a morir. Y llegó su criado, Josafat era. ¿Quién era su criado? Josafat. ¿Quién? No, Giesi no. El otro, el que cuando él se iba a morir, dice que puso la mano sobre la mano de él y que se abrió una ventana y que las flechas, él le puso la mano sobre el arco y que la flecha la lanzó. Giesi era otro criado, pero era otro. Pues pero ¿quién era? Josafat. Era Josafat. Bueno, era Josafat. Ahora yo lo busqué ahí un toquecito. Está en Reyes, ¿verdad? Creo esa historia. ¿Sí? Segunda de Reyes 5, hiciera Josafat. Pues ya le digo yo. Sí. No, tampoco es el 3. Es más, ya le voy a decir, espérese. Ya le digo. Perdón. Pero ya casi le digo. Segunda de Reyes 13. Vamos a ver. Ese es, Segunda de Reyes 13.
Joás era Joás. Sí, de hecho ahí en Segunda de Reyes del 13, del 14 en adelante, ahí dice profecía final y muerte de Eliseo. Estaba Eliseo por morirse y entonces llamó a Joás. Eliseo por morirse y entonces llamó a Joás y le dijo a Joás: Joás, ven, Dios me dijo que ya me iba a morir y tú vas a tomar mi manto, pon tu mano sobre mi mano y lancemos la flecha juntos. Se abrió una ventana espiritual y con la misma fuerza que lanzaba la flecha Eliseo, la lanzó Joás. Eso quiere decir que si Eliseo lanzaba la flecha y caía a los 100 metros, Joás la lanzó y cayó a los 100 metros. Exactamente igual, porque él estaba delegando la unción a él. Entonces, los pastores y los líderes y los gerentes y a nivel mundial todos andamos buscando que vean como nosotros, para que cuando se lance la flecha la lancen igual que nosotros, no que lo hagamos diferente. De esa misma manera trabajan transnacionales como McDonald's, vaya a otros países, trabaja Burger King, trabajan todas las transnacionales y por eso transnacionales como McDonald's, vaya a otros países, trabaja Burger King, trabajan todas las transnacionales y por eso tienen éxito, porque lanzan la flecha, los colores son los mismos, las metodologías son las mismas, el producto es el mismo. Así debemos de ser nosotros en la iglesia, iguales, pero buscamos gente que tenga nuestro ADN. Por favor, amados servidores, todo lo podemos hacer juntos. Por favor, amados servidores, no necesitamos solo 5 parejas, 10 parejas, 20 parejas. Necesitamos 100 líderes, 100 servidores que hagamos todos igual. Que cuando vemos una basura no solo la junte el que sí sabemos que la va a juntar porque ve la situación de la misma manera, sino que puede pasar cualquiera de nosotros y la junta. O sea, como ahora que fui ahora fui a orinar al baño y estaba toda la taza llena de orines. ¿Sabe qué hice? Agarré un papel y limpié todos los orines que estaban alrededor. Después me lavé las manos, por supuesto. Pero cualquier otro puede llegar y orinar sobre la orinada. No, se cayó, todo lo juntamos. Alguien por allá entró y necesita ser ministrado. Hay 100 servidores que pueden ministrarlos. ¿Alguien tiene alguna necesidad? ¿Alguien por aquí? Yo estoy maravillado en las últimas veces que hemos ido a un funeral. No estoy maravillado del funeral, estoy maravillado de la respuesta de la iglesia. Parece una reunión de iglesia. Y ahí, ¿sabe quiénes deberían de estar? Todos. Porque si un miembro del cuerpo se duele, todo se duele. Si un miembro del cuerpo se duele, yo les aseguro que si alguien dijera: me pegué $100 millones en mi casa, voy a estar a las 7 de la noche repartiendo plata. Llegamos todos, porque somos uno solo. Amén, que somos uno solo. Amén. Y termino con esto. ¿Sabe que cuando Jesús, porque es sobre lo mismo, y con esto termino esta parte, los ungimos y recogemos la ofrenda y nos vamos. Bueno, y tengo que presentar una cosita ahí. Tengo 20 minutos. Por eso Costa Rica ya perdió. Y nosotros cambiando la red de viernes para jueves. Fíjate. 2-0, qué rico. 2-0, qué rico. Oigan esto, oigan qué poderoso esto. ¿Sabe que cuando, no me acuerdo tampoco la historia porque es tantas cosas, ¿verdad? Pero cuando Jesús oró por un ciego, Jesús, para devolverle la vista, se escupió las manos y sanó al ciego. Le puso la saliva, la llenó de barro y le puso locio. Hizo Jesús eso en todo el Nuevo Testamento 2 veces. Y en el Nuevo Testamento lo hizo para sanar. ¿Por qué lo sanó? Pues porque usted también tiene que llamarle la atención que por qué lo sanó con la saliva. Y por qué no lo sanó nada más imponiéndole las manos, o bien cogiendo tierra, echándosela en los ojos, o cogiendo. Sabe que cuando se hacen pruebas de ADN, lo primero que toman es la saliva,
porque ahí está el ADN de una persona, ahí están los genes de una persona, ahí está la información genética de una persona. Entonces cuando Jesús hace eso, lo que Jesús quiere es devolverle la vista dándole su ADN, incorporando sobre la vida de, dijo Jesús, mi ADN en tu vida. ¿Para qué? Para que ya no veas como tú ves, sino para que veas como yo veo. Ese es Jesús, que su ADN está en nosotros, que su ADN está en nuestras vidas, para que veamos ya no como vería un ciego, sino como ve Dios. Amén. Y que esta palabra quede en espíritu y que seamos hijos paidón, todos los que estamos en este lugar. Paidón era, ¿verdad? Pater, hijos pater. Significa padre. Pater significa padre. Significa padre. Yo le decía a doña Elvia que fue y a Celes, les decía que ayer pasamos y ustedes acababan de ir. Ayer estuvimos los 4 pastores un ratito, porque no crea que yo voy a las casas y me quedo y café, almuerzo, a lo que va. Y fuimos ahí rapidito a la casa de Celes a visitarla. Íbamos pasando por ahí y entonces pasamos y sabíamos que Pablo y Wendy estaban por ahí, entonces pasamos, pero ya no los vimos. Pero yo le decía, cuando fuimos al funeral del esposo de doña Elvia y el papá de salvan, porque ustedes tienen pastores las 24 horas. Porque como yo me voy durmiendo como a las 3:30 de la mañana todos los días. Entonces usted puede escribirme. Eso le pasa también a doña Belkis, bueno, más que todo a Balta, ¿verdad? Que Balta es más sonámbula. A veces, bueno, más que todo a Balta, ¿verdad? Que Balta es más sonámbula. A veces, noctámbula. Perdón. Es más noctámbula. Y entonces a las 2 de la mañana, 1:30 de la mañana, estábamos comunicados ese día que don Luis Ángel falleció. Y estábamos despiertos, estábamos orando y bueno, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, eso siempre lo sabemos. Doña Belkis, doña Yani y Balta estaban en el hospital a esa hora con ellos, porque en esta iglesia creemos en que debemos de amar todos. Amén. Amén. Levante sus manos, sellemos esta palabra con la bendición de Dios, y la pastora y yo les vamos a ungir a todos. Simplemente vamos a pasar y vamos a ungirles. Padre, sellamos esta palabra con tu espíritu, que esta palabra, más que emociones, sea una. Vamos a impartir esto a nuestros grupos de vida, a las áreas donde nos has puesto a servir: alabanza, adoración, intercesión, red de niños, generación, hombres, mujeres, diaconado. Padre, que toda la iglesia de una más de espíritu que hoy entregas a nosotros